Ahí está. Ahí Ahora sí. Ah, la pusiste vos, sí. sí, sí, sí. Ahí Bueno, dale. de nuevo. Ahí está. Y ahí te pones. Claudia, Sí, Chi. Sí. después de que expliquen lo de los ejercicios, ¿van a dar el trabajo 6 o es solo ejercicios hoy de laboratorio? No, hoy vamos a hacer solamente clase de problemas, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver un poco los problemas de equilibrio químico que ustedes ya vieron con Anita la semana pasada, la teoría, ¿sí? Y por ahí yo sé que hicieron algunos problemitas. Pero bueno, hoy vamos a hacer algunos problemas de la guía, como siempre que seleccionamos con Andre, vamos a ir haciendo uno a uno, y lo que vamos a hacer es después de cada resolución de la parte A, por ejemplo, de un problema, vamos a habilitar para las consultas, así que pregunten sin vergüenza, sin miedo, porque la clase, chicos, es para ustedes, ¿sí? O sea, no tengan vergüenza de preguntar lo que no entiendan, ¿sí? Bueno, ya veo que hay 28 participantes, así que vamos a ir empezando. Vamos a buscar, vamos a hacer el tema de equilibrio químico, el ejercicio 2. ¿Vos sabés qué no me pasa de la pantalla, André? Vos me pasaste... Sí, te lo pasé, pero no importa, te lo paso. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, vamos a leer siempre, como en todos los problemas, el enunciado atentamente y vamos a ver qué datos vamos a sacar del enunciado y cuáles son las incógnitas. El ejercicio dice, en un matraz de 1 litro hay 0,004 moles de tetróxido de dinitrógeno en equilibrio con 0,12 moles de dióxido de nitrógeno a 100 grados centígrados. Y me pide que halle el valor de la Kc para la reacción y me da la reacción química. Vos decime, Clau. No, sí, avanzame vos el video porque a mí no, Bueno, no avanza. ahí va de vuelta. Espera, te lo paso de vuelta. A ver, dale ahí. Ahí, fíjate. A ver ahí. Con el mouse. No, me pone, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Cómo de compartir la pantalla? No, a ver, poneme compartir pantalla. Pero te la compartí. Perdón, chicos, ya vamos, ¿eh? Ahí. A ver ahí. No. Ahí está. Dice, Claudia está controlando su pantalla, así que calculo que ahí podés mover. Bueno, a ver. No. Bueno. No te deja. ¿Querés ir pasando vos la pantalla, André? Te la paso yo, Clau, vos avísame nomás. Sí, sí. Yo lo explico y vos me vas pasando. Vale. Bueno, entonces como que me decía acá, los datos que saco del enunciado. El volumen final, que es de 1 litro, porque me dice que el matraz es de 1 litro. Los moles que tengo del tetraóxido de dinitrógeno, los moles que tengo del dióxido de nitrógeno y la temperatura. Esos son los datos. Ahora yo, como en todo problema de química, tengo que plantear la reacción química y en el caso de que no esté equilibrada, la debo equilibrar y transformarla en ecuación química. Este es el caso, ¿sí? Tengo que agregar un 2 acá adelante, un coeficiente estequiométrico 2, para que me quede la misma cantidad de átomos de nitrógeno y de oxígeno en el lado de los productos que en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. Bueno, esto es lo inicial del problema. Sacamos los datos y planteamos la ecuación química. Ahora nos dice que tenemos que hallar el valor de Kc para esa reacción, ¿sí? Vamos a sacar entonces de acá las concentraciones molares, que se acuerdan que era lo que Anita les decía, que se ponía entre corchetes.
lo que está entre corchetes indica concentración molar. Entonces vamos a pasar estos 0,004 moles, están en 1 litro, significa que es 0,004 molar. Y lo mismo con los moles del dióxido de nitrógeno, 0,12 molar. Esas son las dos concentraciones molares que vamos a tener. Vamos a plantear Kc. Kc era la constante, ¿sí?, que estaba en función de las concentraciones. ¿Se acuerdan que con Anita habían visto también la Kp, que era en función de las presiones? Pero en este caso, ¿sí?, nos está hablando de dos soluciones. Vamos a plantear la Kc. La Kc siempre es igual a las concentraciones molares de los productos elevados al coeficiente estequiométrico de esos productos sobre las concentraciones molares de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico que tengan los reactivos. En este caso solamente tenemos un reactivo y un producto. Entonces, ¿cómo sería específicamente la Kc para este caso en particular? Sería la concentración de producto, ¿sí?, dióxido de nitrógeno, elevado al cuadrado, porque tengo este 2 acá adelante, que es el coeficiente estequiométrico. Y eso dividido la concentración de los reactivos. ¿Cuál es el reactivo? El tetraóxido de dinitrógeno. Esto no lo elevo a nada porque no tengo ningún coeficiente acá adelante. Es como si hubiera un 1. Lo elevo a la 1, es como no poner nada. Ahora reemplazo por los valores numéricos, ¿sí?, la concentración molar del dióxido de nitrógeno era 0,12, pongo 0,12 elevado al cuadrado, y acá en el denominador la concentración del tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? Resuelvo esto matemáticamente y me da 3,6. Entonces ese es el cálculo de la constante de equilibrio para esta reacción, para esta ecuación química. Hasta acá sería la parte A. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, muy claro. Pero es como para ir entrando en temas. Si hay alguna duda, digan ahora, porque los ejercicios se van como complejizando de a poquito. Profe, Sí, ese número no tiene unidad, nada, ¿no? no, Queda así. las Eso estaba constantes por no tienen preguntar. unidades. Las Bueno, constantes van sin unidades. Claudia, ¿qué queda? ¿3,6 Kc o Kc igual 3,6? Kc igual a 3,6. Y ¿Sí? listo. Que es lo Y que a mí termina. me pedía ayer, el valor de Kc para esta reacción es 3,6. ¿Sí? Una pregunta, Claudia, ¿por qué está elevado al la 2? Está elevado al cuadrado porque si vamos a la fórmula de la constante de equilibrio, Kc es igual a la concentración molar de productos elevado al coeficiente estequiométrico de los productos, ¿sí? Como yo acá tengo un 2 adelante, el coeficiente estequiométrico 2, adelante del dióxido de nitrógeno, debo elevar al cuadrado, ¿sí?, el 0,12, que es la concentración molar de producto, ¿sí? En el caso del reactivo no tiene coeficiente adelante, es como si tuviera un 1, entonces 0,04 va elevado a la 1. Genial, Pero, gracias. claro, matemáticamente no tiene sentido ponerle un 1 acá porque el resultado no se modifica. ¿Sí? Profe, Sí, ¿y Kc era por concentraciones? O sea, es la ah, constante de equilibrio cuando la calculamos en base a las concentraciones. Y Kp es la constante de equilibrio cuando se calcula en base a las presiones de los gases. Cuando son gases, claro. ¿sí?, los que intervienen en el equilibrio, entonces ahí usamos Kp. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, avanzamos, vamos con la parte B del ejercicio. La parte B del ejercicio, en realidad, es como otro ejercicio distinto, ¿sí? Porque no se relaciona en nada con la parte A. Dice, dado el valor de Kc igual 2 por 10 a la menos 10 a 25 grados centígrados para la reacción, y nos muestra una reacción que dice 2 cloruro de nitrosilo están en equilibrio con 2
monóxido de nitrógeno más cloro gaseoso. Y nos pide que calculemos el valor de Kc para la siguiente reacción. Pero cuando nos muestra la reacción para la cual tenemos que calcular el Kc, está dada vuelta. No sé si se dan cuenta que lo que acá era producto, acá es reactivo, y que lo que acá era reactivo, acá es producto, ¿sí? Para la siguiente reacción, cloro gaseoso más 2 monóxidos de nitrógeno gaseoso para dar 2 cloruro de nitrosilo gaseoso. Acá lo que tenemos es que ya está equilibrada, ya está igualada, ya está con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Pero nos da el dato de una y nos pide el dato de la otra, de la inversa, ¿sí? Creo que algo de esto vieron con Anita. Pero igual aprovecho para explicarlo de nuevo y que se saquen todas las dudas. Entonces, lo que nos da de dato en este problema es que la Kc para esta reacción, así como está escrita, es 2 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Es esta que está acá, como está escrita inicialmente. Yo planteo lo que es Kc, y como lo vimos en el punto A, Kc siempre... Si yo muevo la flecha, ¿ustedes la ven? Esto, Sí, aquí, sí, se ve. haciendo el círculo. La ¿se mía ve? no se ve. Yo la mía la tengo acá abajo, esta es la mía, esa no se ve. Porque yo trato Bueno. de seguir la Claudia y mostrarles a ustedes y no sé si lo están viendo o no. Bueno, no sé por qué, Sí, porque sí, se recién ve. cuando probamos andaba bárbaro, y ahora... Bueno, Bueno, son cosas que pasan, no la importa. tecnología nos supera, Claudia, ¿qué vamos a hacer? No supera. Bueno, entonces volvemos a plantear la constante de equilibrio en función de las concentraciones, ¿sí? La concentración molar de producto elevado al coeficiente estequiométrico, la concentración molar de reactivo elevado al coeficiente estequiométrico. Entonces, acá, en esta ecuación, ¿cuáles son los productos? ¿Sí? El monóxido de nitrógeno y el cloro. Entonces, eso es lo que pongo en el numerador. Y elevo cada uno a su respectivo coeficiente estequiométrico. El monóxido de nitrógeno lo tengo que elevar al cuadrado, por este 2 que tengo acá, lo elevo al cuadrado. Y al cloro no lo elevo a nada porque es como que acá adelante tuviera un 1. Todo eso dividido las concentraciones molares de reactivos. ¿Cuál es el reactivo acá? El cloruro de nitrosilo. El cloruro de nitrosilo va elevado al cuadrado porque tiene un 2 adelante. Hasta ahí no hago más que escribir la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Y me dice el dato que es 2 por 10 a la menos 10. Yo ahora lo que tengo que calcular es la Kc para la reacción inversa. Entonces voy a plantear la ecuación inversa, voy a plantear Kc. ¿Cómo va a ser Kc ahora? Kc va a ser lo mismo, concentración de producto sobre concentración de reactivo, cada uno elevado a su coeficiente. Pero en este caso me cambiaron los productos y los reactivos, porque la reacción está invertida. Entonces, donde dice producto, concentraciones de los productos, ¿qué voy a poner? ¿Cuál es ahora mi producto? El cloruro de nitrosilo. Entonces voy a poner concentraciones molares de cloruro de nitrosilo elevado al cuadrado. ¿Y cuáles van a ser los reactivos ahora? Los reactivos va a ser el cloro y el monóxido de nitrógeno, ¿sí? El monóxido de nitrógeno va a ir elevado al cuadrado. Esto queda planteado de esta manera. Luego, si yo quiero hacer el cálculo, comparo esto con esto, y son inversas, ¿sí? Lo que acá está en el denominador, acá está en el numerador. Y viceversa, lo que acá está en el numerador, acá está en el denominador, ¿sí? O sea, que para calcular la Kc va a ser la inversa de 2 por 10 a la menos 10. Voy a tener que hacer 1 sobre 2 por 10 a la menos 10, porque está dado vuelta, ¿sí? Lo que estaba acá en numerador, acá está en denominador, lo que estaba acá en denominador, acá está en numerador. Y así llego al resultado de que la Kc para esta reacción que me está pidiendo es 5 por 10 a la 9. ¿Sí? ¿Cómo saco ese valor? 1 dividido 2 por 10 a la menos 10. Clau, Sí. una preguntita. Cada vez que nos den el dato de la reacción original, ¿debemos también plantear la Kc original o simplemente calculamos nomás la que nos piden? Bueno, esto en realidad lo armamos así para que se entienda por qué es 1
sobre la KC que nos dieron originalmente, ¿sí? Es una Claro, está bien. forma de verlo gráficamente por qué hacemos 1 sobre KC, ¿sí? Sobre la KC original. Esta sería una KC prima o la KC para esta reacción. Claro. Ahí Hernán Castillo entró, Andrés, si querés, para registrarlo como presente. Bueno, ¿alguna duda sobre este tipo de problemas? Yo sé que lo vieron con Anita, que Anita acá les puso KC prima, que uno era KC, y en realidad son dos reacciones diferentes, una va en un sentido, la otra en el otro, entonces si nos piden a partir de una calcular la KC de la otra, hay que hacer invertido, ¿sí? Profe, Bueno, sí, ¿puede ser que la fórmula era elevarlo a la -1 para buscar la inversa? claro, cuando yo algo lo elevo a la -1, es como si hiciera 1 sobre eso. Eso es matemática, se puede expresar de distintas formas, ¿sí? Yo puedo decir que esta KC nueva es igual a la KC original elevado a la -1, lo cual indica para resolverlo que tengo que hacer 1 sobre la KC original. Bueno, listo. Son distintas formas de expresar, distintas formas matemáticas de expresar lo mismo. Y ¿Sí? cualquiera que hagan va a estar bien, ¿eh? Va a estar bien porque al final cuando lo resuelvan les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda sobre este tipo de ejercicio? No. ¿No? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, Entonces, voy yo. quedas vos, André, Vale. con el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es de los adicionales, el número 2, para que vayan buscando. ¿Sí? Bueno, en este van a tener que prestar atención porque no es difícil de resolver, pero tiene varios puntitos que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Dice el ejercicio, para reaccionar hidrógeno gaseoso y dióxido de carbono van a formarse agua y monóxido de carbono, con una KC de 4,2 a 1650 grados centígrados. Para iniciarla, se inyectan 0,8 moles de hidrógeno y 0,8 moles de dióxido de carbono en un recipiente de 5 litros. Tenemos que calcular las concentraciones en el equilibrio y la Kp, ¿sí? Vamos a empezar por el punto A, concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿qué dato nos está dando? El volumen, que es 5 litros, los moles de hidrógeno inyectados, que son 0,8 moles, quedan 10 minutos, vamos a ver si llegamos. Los moles de dióxido de carbono y la temperatura. Y lo que nos está pidiendo como incógnita son las concentraciones de equilibrio. Fíjense que en este problema dice, para iniciarla se inyectan esa cantidad de moles. Esto nos está diciendo que los moles inyectados no son los del equilibrio como pasó en el ejercicio que les explicó Claudia. Estos moles son los iniciales, los que recién se ponen en contacto. Luego de un tiempo, estos moles van a ir reaccionando entre ellos hasta llegar a un equilibrio. Y lo que nos está pidiendo precisamente es cuáles son esas concentraciones de equilibrio, cuáles son las concentraciones que nos quedaron al final, ¿sí? Bueno, y también, bueno, nos da ahí la ecuación, está igualada estequiométricamente, así que vamos a continuar con cómo resolver este ejercicio. Y bueno, y la KC que es 4,2. Todos estos son los datos. Lo primero que tenemos que hacer es pasar los moles a molaridad, como les explicó Claudia. En este caso, los 0,8 moles están en 5 litros, por lo cual la molaridad es 0,16 molar. Lo mismo para el dióxido de carbono, así que por eso es que no lo planteamos, pero como son la misma cantidad de moles en 5 litros, es la misma molaridad. Entonces, planteando la ecuación, vamos a decir, en el tiempo cero, ¿sí? En el tiempo inicial, acá algunos libros en vez de tiempo cero
le ponen tiempo I, TI, ¿sí? El tiempo de inicio. Lo pueden encontrar de las dos maneras, cualquiera de las dos maneras que lo escriban va a estar bien. Bueno, entonces inicialmente tenemos 0,16 molar, tanto para el hidrógeno como para el dióxido de carbono. Y no tenemos nada de agua y de monóxido, ¿sí? En el tiempo de equilibrio vamos a tener 0,16 molar, de la concentración de hidrógeno va a ser 0,16 molar, menos una cantidad que se consuma. ¿Cuánto es esa cantidad que se consuma? No lo sabemos porque el ejercicio no nos da ningún indicio de cuánto es. Así que lo vamos a llamar X. Lo mismo pasa con el monóxido de carbono. La concentración es 0,16 molar menos la cantidad que se consuma. La cantidad que se consume en uno y en otro, en este caso, es la misma. ¿Por qué? Porque los coeficientes estequiométricos, fíjense, que de ambos es 1, ¿sí? Si acá hubiese habido, por ejemplo, un 2, ¿sí? En el hidrógeno hubiese habido un 2, acá hubiese sido 0,16 menos 2x, ¿sí? Pero como en ambos es 1, tanto acá como acá es una x, ¿sí? Y bueno, eso es lo que se consumió. Y lo que se produjo también es x. X de agua y x de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esa KC de equilibrio, ¿sí? Con las concentraciones de equilibrio. Los productos, en este caso, es el agua y el monóxido de carbono, por eso van a ser las concentraciones de agua por la concentración de monóxido, y sobre los reactivos, que en este caso es el hidrógeno y el dióxido de carbono. Entonces, cuando vayamos a poder resolver esto, lo que vamos a hacer es, la concentración del agua es X, porque no la sabemos, la concentración del monóxido es X, porque tampoco la sabemos, la concentración del hidrógeno es 0,16 menos X, y la concentración del dióxido de carbono es 0,16 menos X. ¿Sí? Estas son las concentraciones en el equilibrio. Vamos a resolver esto, esperen un segundito, vamos a ir viendo cómo se resuelve, vamos a reemplazar primero. Si habíamos dicho que la concentración del agua es X, ponemos X, la concentración del monóxido de carbono es X, así que volvemos a poner X, y lo mismo hacemos con la concentración de hidrógeno y con la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Ahí nos quedaría planteada KC. Vamos a tratar de reducirla a la menor expresión posible, que en este caso, y vamos a reemplazar ya por el valor de KC, que es 4,2, va a ser igual a x cuadrado sobre 0,16 menos x al cuadrado. ¿Por qué? X por x es x cuadrado, y 0,16 menos x por 0,16 menos x es 0,16 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto, ¿sí? Es lo mismo que acabo de explicarle, hay que resolverlo. ¿Y cómo lo podemos resolver? Esta parte de acá, vamos a ir resolviéndola por partes. Esta parte que está acá, para los que saben matemática o la tienen presente, se llama diferencia de cuadrados, ¿sí? Ahí les pongo la fórmula, que es a cuadrado menos 2 por a por b, más b al cuadrado, ¿sí? Entonces lo vamos a reemplazar por esa fórmula y ponemos 0,16, que es a, menos 2 por 0,16 por x, que es b, ¿sí? El 0,16 sería a y x es b, ¿sí? Entonces, 2 por 0,16 por x más x, que es b, al cuadrado, ¿sí? Es reemplazar por esta ecuación. Resolviendo esto, nos queda que 2,56 por 10 a la menos 2, menos 0,32x, más x cuadrado, va a ser la resolución de esta parte. Lo único que hacemos acá ahora es reemplazar el 0,16 menos x al cuadrado por lo que acabamos de resolver. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar con la resolución de esto, y vamos a decir que
4,2 por, a ver, todo esto que está en el denominador lo vamos a pasar multiplicando para este lado, ¿sí? Es todo lo que hice. 4,2 por todo el término va a ser igual a x cuadrado. Resolvemos esto haciendo distributiva. 4,2 por 2,56 por 10 a la menos 2 da 0,107. 4,2 por 0,32x da, bueno, menos 0,32x, es menos 1,344x, y 4,2 por x cuadrado es 4,2x cuadrado. Y lo que hice acá fue pasar esta x, que sería como positiva, negativa hacia el mismo lado, ¿bien? Y lo igualamos a 0. Para los que ya se dieron cuenta, bueno, acá está resuelta la x cuadrada, y lo único que hice fue ordenarlas. Supongo que muchos ya se han dado cuenta que esto es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática se resuelve con Bhaskara. Acá les vamos a decir con Claudia que tienen 3 opciones de resolución. La primera es resolverlo a mano. Ahí está la fórmula, la van a poder reemplazar sabiendo que este término es A, el de la x al cuadrado es A, el de la x es B, y el término independiente es C. Lo pueden resolver, y van a tener el valor de x. Van a tener 2 resultados, André. Sí, ahora, ahora. Lo que le quería explicar era las otras 2 cosas. Sí. Ahora les digo lo de los 2 resultados. También hay 2 maneras más de resolverlo. O sea, siempre es con Bhaskara, ¿no? Pero hay calculadoras científicas que ya vienen para resolución de Bhaskara, la cual la pueden utilizar. Así que si tienen ese tipo de calculadora, bienvenido sea, la pueden usar. Y si no, hay una página en internet, supongo que hay muchas, pero bueno, yo uso una, que te resuelve las Bhaskaras. Y ustedes pueden utilizar esa página, ¿sí? No necesitan saber Bhaskara. Lo que sí van a necesitar es llegar hasta este punto, ¿sí? A resolver hasta acá bien, porque van a necesitar el término de la x cuadrada, el de la x y el independiente, ¿sí? Bueno, una vez que resuelvan Bhaskara, y ustedes seguramente ya han resuelto un montón en matemática, saben que de esa resolución salen 2x, porque acá hay un más menos, ¿ven? En este caso, vamos a tener 2x, una que es 0,1067 y una que es 0,313. Les estaba diciendo cuál es la manera de elegir la x. Hay 2 x que no van a servir. Una es la de signo negativo, ¿sí? Porque no puede existir una x negativa, y la otra es la que es mayor a las concentraciones iniciales. Si ustedes se acuerdan, la concentración inicial era de 0,16 molar. Entonces, la 0,313 es mayor. Así que x2 no puede ser. La respuesta en este caso es que x es x1. ¿Sí? Pero el ejercicio no termina acá. ¿Puede repetir de vuelta, por favor? Sí, cuando vos elegís la x, te vas a hacer x, una que puede 2 posibilidades de una parte una es que tenga signo negativo, ¿sí? Cuando el signo negativo ya está. Y la otra, con esa gente los dos signos positivos. Bueno, una de x es mayor a la concentración inicial, ¿sí? Nuestra concentración ya, ¿se acuerdan? Molar, tanto de 1 como de 2, ¿sí? Entonces, la idea del x es, bueno, ¿cuál de las dos x es menor de 0,16? En nuestro caso, es 2, ¿sí? ¿Cuál es el Una cita que explica, ¿por qué me enteré del no sé lo que dice, sí, eso, hijo, pero 0,37 no es 0,13, porque no puedo tener 0,13 en el vino, cuando yo aquí 16, la cita que tenemos que es 16. Bueno, Es la ejercicio de la relación y el equilibrio. Y la internet de las concentraciones. Que había dicho que hace un modelo monóxido de carbono, que hace un carbono, 16, y que cuando era 0,5. El modelo sería el equilibrio y el 0,7. Pero tiene que la escala de 37, que es redondea y es por hacer un ejemplo. Pero la concentración de la agua va a ser 0,7x, la emoción lo mismo, pero va a ser 0,16 menos 0,7, que da 0,7, y la división de carbono es 0,16, y el 0,16 es 0,12, y es igual a 0,07. No es ahora lo sí, sí, no. Gracias por la consulta. Las decisiones que se van
más del ejercicio inicial. ¿Algo más o simplemente puede ejercicio no? No tendría que dar cuando te das hoja, no te negativo y no positivo. Ah, buenísimo, genial, gracias. Ustedes usaron buscar, dijeron hablar en el secundario, y bueno, acá. Siempre de las tablas, entonces porque si usaban la fórmula, es decir, mete más menos, o sea, se hace con más con menos, que es el resultado de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces siempre de las tablas vamos a tener dos resultados. Uno de dos es el resultado verdadero que se utiliza para responder el problema. Pero o es negativo o es mayor que el inicial, se reclama, ¿sí? ¿Alguna duda sobre la expresión de la ejercicio? ¿Por qué largo y el final? Acá me preguntaron, ¿voy a subir a la casa si saco foto y después anoto? Sí, no tengo problema, pero no sé. No sé, ¿quiere bien? No sé cuándo. A nosotros la inicial, acá lo que nos da son los números iguales, pero si nos damos diferentes, es uno menor, los números que sean diferentes. Sí. En vez de que responde, y activa el otro lo espera, ¿sí? No tiene por qué tener casos, es iguales, ¿bien? Y el valor de X, y siempre la constante inicial. O sea, siempre, a ver, X tiene que ser menor, tanto de un lado como del otro, no importa que sea menor, porque no es estar, por ejemplo, y hago la raíz, es imposible, porque no estoy que hacer X, ¿entendés? Así es, sí o sí, elige el campo que es inferior a la tía de las demostraciones. No, gracias. Andrea, ¿me puedo ver la diapositiva 5? Le saco clic. La contraseña puede estar distribuida tanto en productos y eso, ¿no? Cuando hacemos, Sí. yo les hago la demostración del inicial, no digo por la misma versión. A ver, si yo me presento aquí, digo que demostración y el monóxido, lo que hace es de otra. Cuando se me planteó, Así que, bien. menos reactivo. Lo que le puedo decir es que, no sé, y me gusta algo que el área de hidrógeno y se formó tanto monóxido. Y se está calculando la X. ¿Entiendes? Porque formó, se formó tanto monóxido. En este caso, el de la X. Entonces, ya tengo un cálculo. ¿Entendés? Bueno, sí, menos reactivos. En este caso, se planteó de X, o sea, en cuenta del ejercicio de esa. Y el próximo, la Ah, sobre los dos. Ahí vamos a ver bien. Bueno, seguimos un poquito, que este ejercicio tiene una regla que en realidad lo más que se sugiere siempre las dudas de este. No sería el KP, ¿sí? Y no el valor de KC, ¿no? Ya 4,2, me tengo que agarrar, y 4,2 de KC, ¿sí? Entonces, diciendo que KP es igual a KC por RT, RP, o sea, la ecuación general de los gases por temperatura, grado Kelvin, a la delta N, y no delta N, que es la otra ecuación. Ahí vamos a tener la delta N, cuando te calculo KP, yo aquí te digo KP igual a KP por RT a las menos delta N, ¿sí? Yo quiero que confunda con la otra, ¿sí? Si es una igual a la otra, tengan en cuenta que a la delta N, ¿sí? Entonces, ¿Cómo sería, profe, al menos N? ¿Cuál sería eso, al menos N? cuando lo que KP, vos tenés KP, lo que es calcular es KP. Fíjate que la teoría de porque yo vi, ¿sí? Porque me fijé que es lo que se explicaba, y ella puso KP igual a KP por RT a la menos delta N, ¿sí? Ahí me entiendes, lo que yo quiero ver es KP. Ah, listo. No, yo quiero ver KP, por eso a la delta N, ¿bien? Entonces, en este caso, delta N es la unidad teórica que hay de cada producto reactivo, o sea, el producto menos reactivo, ¿bien? Yo tengo uno monóxido, uno de agua, son dos, y tengo uno de hidrógeno, es decir, el N, 2 menos 2. Eso da 0, ¿sí? Cuando hay un número elevado a 0, da 1. Entonces, todo el término es 1. Por eso el KP es igual a KP. KP entonces vamos a ver. Esta duda, Yo quiero aclarar algo, chicos. En el caso este específico, el delta N es igual a 0. Pero en un hipotético caso que fuera distinto de 0 de N, esto yo debo usar R de constante base, la temperatura que la da el inicial, que tengo que usar la grado Kelvin, ¿sí? Y por ejemplo, ¿sí? Acá ya no da 0, y acá ya no da 0. Es un específico, el N es 0, y por lo tanto todo número que yo le da 0 da 1. Entonces, en este caso específico, igual el KC, ¿sí? Pero puede ser un ejercicio que en la guía hay, tiene que delta N no de 0 y tengo que resolverlo. y creo que en el tiempo que les dan el power, si bien calculaba KP, resolvían con la constante de la temperatura, porque el N la base. Bueno, entonces, Profe, el delta N entonces es moles de producto menos moles de reactivo, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Alguna duda? Ah, yo más y dejas los cortecitos. son 10. Bueno, vamos a hacer entonces ahora el 7. Sí, ya. Calculación el 80% de este último para formar yoduro de hidrógeno a 448 grados centígrados y me da el dato de la AC que es igual a 50 y del volumen que es igual a 1. Bueno, entonces vamos a hacer como siempre, vamos a sacar los datos, el volumen, me dice que los moles de yodo gaseoso, que la KC es 50, y me dice que reacciona el 80% del yodo. Entonces, primero siempre planteamos la química, ¿sí? El yodo es gaseoso, ¿sí? Y el yodo es gaseoso. Entonces voy a tener que colocar, como estos son diatómicos, vamos a tener que colocar un coeficiente métrico 2 atrás. Vamos a plantear el tiempo inicial, ¿sí? Vamos a tener el tiempo inicial. ¿Cuántos moles de yodo voy a tener? 2. ¿Sí? Es muy difícil todo el tiro. Y por eso necesitamos hacer en este caso, ¿sí? El cálculo previo, que ya sabemos que 2 moles están en un litro, que eso es molar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vamos a tener de hidrógeno?
Me pregunta el de hidrógeno que debe venir. El inicial, ¿yo cuánto tengo? Vamos a llamarlo I, ¿sí? Es un incógnito, no cuánto lo que pone inicialmente, ¿sí? Y esto que va a dar acá, no sabemos lo que va a dar tampoco. Luego, no es que sabemos, es que el tiempo inicial no tenemos nada, perdón. No se forma nada, es inicial, en tiempo cero no hay producto, tenemos solamente los reactivos. Luego transcurre el tiempo y llegamos al tiempo de equilibrio. Y en el tiempo de equilibrio, sí, vamos a tener que la concentración de hidrógeno va a ser igual a I menos algo, no sabemos cuánto es ese algo, ¿sí? Y la concentración de hidrógeno va a ser igual a 2 menos 6. O sea, esto mismo que reaccionó con el hidrógeno, que yo debo restarle a la concentración inicial del hidrógeno gaseoso, es lo que le debo restar a la concentración inicial del yodo gaseoso, ¿sí? Y se van a formar ahora sí, como producto, 2X. Fíjense que pongo el 2 acá adelante, el sistema químico que viene de acá, ¿sí? Entonces, siempre planteé las dos condiciones, la condición inicial y la condición de equilibrio. Ahora, a mí me dice de dato en el enunciado que reacciona el 80%, ¿sí? De yodo inicial. O sea, que X es el consumo. Yo lo puedo calcular. Puedo sacar cuánto es el 80% de 2, que es lo que pongo inicialmente. ¿Sí? Ustedes ya saben, aplicar porcentaje. Entonces, el 80% de 2 es 1,6. Eso es lo que voy a venir acá y voy a reemplazar, ¿sí? En vez de poner I menos X, voy a poner I menos 1,6, el 80% de 2, ¿sí? Acá voy a poner 2 menos 1,6. Y acá voy a poner 2 por 1,6, ¿sí? Este 1,6, entonces lo calculo haciendo el 80% de 2. Bueno, en el tiempo de equilibrio volvemos a repetir y acá lo único que hacemos es resolver. 2 menos 1,6 da 0,4 y 2 por 1,6 da 3,2. Entonces, vamos a ir ahora a la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Va a ser igual a las concentraciones molares de los productos, elevado al coeficiente estequiométrico de cada producto, y las concentraciones molares de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico de cada reactivo. Para este caso en particular, ¿sí? Vamos a reemplazar y vamos a poner cuál es el producto en esta reacción. ¿Cuál es el producto? El yoduro de hidrógeno. El yoduro de hidrógeno tiene un coeficiente 2 adelante, entonces pongo concentración molar de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuáles son los reactivos? El hidrógeno gaseoso y el yodo gaseoso. No tienen coeficiente adelante, así que no tengo que elevarlo a nada. Y me da el dato que la base es 50, o sea, yo ya todo es 50. ¿Sí? Entonces ahora, no queda más que venir y reemplazar. La fórmula, concentración molar de yoduro de hidrógeno era 3,2, ¿sí? Pero la tengo que elevar al cuadrado, no tengo que elevar eso. La concentración molar de hidrógeno, ¿sí? Era I menos 1,6, pongo I menos 1,6, en paréntesis, es la de hidrógeno. O la concentración molar de yodo, la concentración molar de yodo era 0,4. Entonces, a partir de acá, yo tengo que despejar de incógnita, que es I, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Voy a resolver por partes, ¿sí? Primero resuelvo en el numerador 3,2 al cuadrado, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es aplicar por la distributiva, ¿sí? Voy a hacer 0,4 por I, me va a dar 0,4 I, y 0,4 por 1,6 me va a dar 0,64. Ahora lo resuelvo, es una operación matemática, tengo que tratar de dejarla ahí. Paso este denominador, lo paso al otro término, multiplicando al 50. Esto es lo que hicimos acá, 0,4 I menos 0,64 para multiplicarlo al 50. Y acá me queda el término del 24. Vamos a aplicar la distributiva, 50 por 0,4i me va a dar 20i, y 50 por 0,64 que me da 32. Recuerden siempre respetar el signo este, ¿sí? Acá tengo negativo, acá tengo negativo. Todo eso es igual a 10,24, ¿sí? Yo, la idea mía aquí, entonces este término, que también es independiente, lo voy a pasar sumando, voy a decir 10,24 más 32, 32 pasa para el lado sumando, que es lo que va. Me da acompañando a la i este 20, multiplicando a la i, va soliendo. Y de este modo, despejo mi incógnita que es I. I es 0,11. ¿Pero qué era I? Era la concentración de hidrógeno, ¿sí? Volvamos acá, ¿sí? I era la concentración de hidrógeno. Y a mí lo que me está pidiendo es peso de hidrógeno que debe añadirse a moles. O sea que si yo le pongo el resultado, no estoy respondiendo el problema, ¿sí? Estoy respondiendo a la pregunta de prueba. Me pide peso de hidrógeno, la masa de hidrógeno, ¿sí? Entonces, tengo que esto es concentración molar. Esto significa 2,11 moles de hidrógeno por litro. Entonces, yo tengo que pasarlo a masa molar. La masa molar del hidrógeno gaseoso es 2 gramos por mol, ¿sí? Simplifico los moles, y como estoy en un litro de solución, ¿sí? Como un litro, esto se simplifica, ¿sí? Con el litro de la unidad, yo obtengo el resultado que son 4,2 gramos de hidrógeno. Ese sí es el resultado final, ¿sí? Yo necesito agregar
4,2 gramos de hidrógeno a esos 2 moles de yodo gaseoso para que reaccione el 80% de ese yodo. ¿Sí? Bueno, ahora escucho las dudas, las preguntas. ¿Ninguna? ¿O no? Yo tenía, ¿cómo sabes que X es el consumo, o sea, el 80% de lo que ingresó del yodo? Me lo dice el enunciado, me dice para que reaccione el 80% de ese último, ¿sí? Entonces, Claro, y ese... lo que va a reaccionar del ion inicial de la oxígeno a la espina va a ser el 80% de ese oso, ¿sí? Ah, claro, Es una forma de interpretar el enunciado, ¿sí? y después en el producto también se va a obtener el 80%. En realidad, Claro, 2 X es la misma en el consumo o en la evacuación. X claro, sí. no este 2 más adelante, pero el X sí, va a ser 2 de estos X. Ahí está, sí. Gracias. Hay que dedicarle tiempo a interpretar el enunciado porque hay más datos que hay que utilizar. Claro, sí. Gracias. No, de nada. Bueno, este es un ejemplo en el que le estamos dando, como charlábamos en el problema anterior, le estamos dando un dato sobre los reactivos, sobre el producto. ¿No? Le estamos diciendo que 80% de este reactivo se consume, y por tanto, es eso lo que se va a formar de producto. ¿Sí? El ejercicio es un caso particular, ¿sí? Se dan determinados datos y las incógnitas son diferentes. Pero bueno, este es un ejercicio en el que tenemos datos, ¿sí? De la cantidad de producto formado. Sabemos que son 3,2 moles por litro de hidrógeno. ¿Sí? Profe, Andrea, queda un minuto, ¿podemos conectar rápido? ¿Tiene un descanso? Loco, no me apareció el café. Vamos a tener cortar. Vamos a hacer un perín para que estén tranquilos y volvemos. ¿Inés, Clau? ¿Te parece? Bueno, listo. Son las 4 y 10. Si quieren ahora, salgan, ya se va a cortar. El que tiene dudas se queda preguntarme. Si no tenga dudas, salgan. A las 4 y 10 nos ponemos de nuevo para terminar con 2 problemitas más que nos quedan pendientes. ¿Sí? Bueno, escucho si alguien tiene alguna duda más. yo, profe, Sí, decime. ¿el 2S es de yodo o del producto? Cuando sacaste la X, el 80%. Acá, este 2 es por los 2 moles de yodo gaseoso. ¿Sí? Porque el enunciado me dice que reacciona el 80% de esos 2 moles. ¿Sí? Entonces, este 2 es por el yodo gaseoso. No tiene nada que ver con el coeficiente. ¿Sí? Si acá me hubiera dicho 3 moles de yodo gaseoso, acá hubiera puesto un 3. ¿Sí? Sí. Bueno, una cosa. El ejercicio 9 vamos a hacer ahora, chicos. El 9 dice así. A 25 grados centígrados, la descomposición del bromuro de nitrosilo sí, es así, se descompone bromuro de nitrosilo en monóxido de nitrógeno y bromo, y posee una constante de equilibrio Kp de 0,16. Con este dato, lo que tenemos que hacer nos pregunta, por un lado, considerar, se mezclan bromuro de nitrosilo, monóxido de nitrógeno y bromo a 25 grados centígrados, siendo sus respectivas presiones parciales, una atmósfera, 0,8 y 0,4, ¿sí? De cada uno, y nos pregunta si ocurrirá alguna reacción neta, y si la respuesta es que sí, o sea, es afirmativa, si se formará o se consumirá monóxido de nitrógeno. La B nos pregunta cómo afectará la concentración de monóxido de nitrógeno ante 4 situaciones que ahora después las vamos a ver. ¿Estoy grabando? Sí. Sí. Sí, quería, porque siempre me olvido. Bueno, vamos a resolver el punto A. Como siempre, ponemos lo primero los datos. La Kp es 1,6. André, ¿Sí? perdona que te corte. Acá se nos pasó que en el enunciado dice que la Kp es de 0,16, no de 1,6. Pero no modifican nada los resultados. Pero para que siempre mira, parece algo. Viste que siempre nos queda algún detalle. Siempre. Yo lo miro 10 veces y las 10 veces le encuentro algo. Bueno, ya está. Bueno, pero no modifican nada la resolución. Acá pongan 0,16. Sí, acá esto es 0,16, ¿sí? Bueno, tienen ahí planteada la ecuación química, ¿sí? Está balanceada. Y lo que nos está pidiendo en realidad es que calculemos esto, yo ya sé que también lo hicieron con Anita. Lo que nos está pidiendo es que calculemos el Q. ¿Cómo sabemos? Porque nos está preguntando si va a haber alguna reacción o no.
¿Eso qué quiere decir? Que nos está preguntando si con estas concentraciones estamos o no estamos en el equilibrio, ¿sí? Por eso vamos a calcular el Q, para saber si ese Q es igual, es mayor o es menor que el Kp, ¿sí? Entonces, el Q va a ser igual a la concentración, en realidad a la presión del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene un 2 acá, ¿sí? En el coeficiente estequiométrico es 2, entonces se eleva al cuadrado, por la presión, perdón, del bromuro, que acá también hay otro error, ahí va un 2, bueno, no importa. Es elevado a la 0, igualmente esto no afecta a los resultados. Ahora lo voy a corregir para que a ustedes quede bien. Y la presión del bromuro de nitrosilo también va a estar elevado al cuadrado porque también tiene de coeficiente estequiométrico un 2, ¿sí? Bien. Lo que tenemos que hacer es reemplazar por los datos que nos dio. Va a ser 0,8 al cuadrado por 0,4 sobre 1 al cuadrado, porque el bromuro de nitrosilo era una atmósfera. Y como tiene que estar elevado al cuadrado, va a ser 1 al cuadrado. Resolviendo este Q, nos dice que es 0,256, ¿sí? Y, mira, pero estaba bien hecho, estaba bien resuelto, tenía miedo de esa parte. No, no, sí, sí, por eso yo te dije que no modificaba los Está bien, está resultados bien. para nada. Entonces, Q es mayor, esperen que no lo puedo ver así. Tengo miedo de confundirlo, entonces prefiero arreglarlo, cortarlos un segundito. Tengo, ahí, ahora sí, ya está arreglado. Ahora sí. Fíjense que Q es mayor a Kp. Q es 0,256 y Kp es 0,16. ¿Ven? Eso quiere decir que va a haber una reacción neta, porque no son iguales. Para que no haya reacción, tiene que ser Q igual a Kp. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a consumir monóxido de nitrógeno. ¿Por qué? Fíjense, al ser Q mayor que Kp, quiere decir que la cantidad que hay de producto en el Q, con el Q, va a ser mayor que la cantidad de producto que va a haber en el Kp. ¿Sí? Cuando uno plantea Kp, la cantidad de producto va a ser menor en la Kp que en el Q. Por lo tanto, Andrea, sí. eso en la teoría era, lo teníamos, no me acuerdo porque estaba como KC, pero, o sea que decía que cuando Q era mayor que KC, la reacción ocurría de derecha a izquierda y por ende la reacción tiende a formar reactivo. Es lo mismo con Es lo K. mismo, es exactamente Perfecto. lo mismo. Claro, porque lo teníamos como KC y por ahí no sabía Claro, si pero KP. bueno, en sí es lo mismo plantearlo desde la KC como desde la KP, ¿sí? Perfecto. Entonces va, en este caso, la reacción tiende a formar reactivos. Claro, va a tender a formar reactivo, por lo tanto se va a consumir el producto, es decir, monóxido de nitrógeno, porque a nosotros nos pide que nos focalicemos en el monóxido de nitrógeno. ¿Se entiende? La pregunta te dice, ¿se formará o se consumirá monóxido de nitrógeno? Entonces nosotros lo que tenemos que contestar es ¿qué le va a pasar al monóxido de nitrógeno? ¿Bien? Como vos bien decís, la reacción va a tender a formar reactivo. Si va a formar reactivo, va a consumir producto. Si va a consumir producto, dentro de los productos está el monóxido de nitrógeno. Por eso dice que va a consumir monóxido de nitrógeno. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna duda? No, no. ¿No? Profe, Perfecto. Parte de esto ya lo vieron ustedes en la teoría, por eso sabía que íbamos a ir rápido con esta parte. Y, una pregunta. sí, ¿KC es Q entonces? no, 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 no. A ver, ¿De me Kp, perdí ahí. Kp y Kc son las constantes en el equilibrio. ¿Bien? Kc cuando estamos hablando de concentraciones y
Kp es cuando estamos hablando de presiones, ¿sí? Pero ambas son en el equilibrio. A Q lo llamamos, es una forma de llamar, cuando vos no sabés si está o no en el equilibrio, si ya llegaste al equilibrio o no llegaste al equilibrio. Para no llamarlo K, porque no es una constante, ¿sí? Lo llamamos Q. Y ponemos, pero se plantea de la misma manera que vos podés plantear una constante. Es decir, van a ir arriba los productos y abajo los reactivos, ¿sí? Elevados al coeficiente estequiométrico que la reacción propone, ¿sí? Pero no es una constante. Q no es constante. Es simplemente la forma en la que llamamos para poder calcular y ver si está o no está en el equilibrio. Si está en el equilibrio, esa Q pasa a ser la constante. Kp en el caso de que haya presiones, Kc en el caso de que haya concentraciones. Si es mayor o menor, quiere decir que la reacción todavía no llegó a estar en equilibrio. ¿Bien? Y depende si sea mayor o sea menor, es si la reacción va a tender hacia los reactivos o va a tender hacia los productos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Bien. gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, tomo como no. Sí. Bueno, seguimos entonces con la parte B. ¿Bien? Nos dice, ¿cómo afectará la concentración del monóxido de nitrógeno si adicionamos bromo? ¿Sí? Fíjense que si nosotros vamos a adicionar bromo, ¿sí? El sistema, por el principio de Le Chatelier, va a tratar de consumir ese bromo para poder volver al equilibrio, ¿sí? Si va a consumir bromo, va a consumir también monóxido, porque no es que consume de a un producto a la vez. O consume uno o no consume ninguno. O consume los dos o no consume ninguno, perdón. Entonces, en este caso, si vos vas a adicionar bromo, vas a provocar que la reacción consuma monóxido de nitrógeno y se forme bromuro de nitrosilo. Pero como a nosotros nos pide que nos focalicemos en el monóxido, la respuesta es que se va a consumir, es decir, va a disminuir la cantidad de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? En el caso 2 nos dice que veamos la eliminación de bromuro de nitrosilo. Fíjense, yo voy a, acá tengo la reacción otra vez. Yo voy a sacar esto, ¿sí? Saco bromuro de nitrosilo. El sistema, por el principio de Le Chatelier, va a tratar de regenerarlo, ¿sí? ¿Cómo lo regenera? Consumiendo monóxido de nitrógeno y bromo, ¿sí? Entonces, si los consume, el monóxido de nitrógeno disminuye. Por eso la respuesta del 2 es que disminuye monóxido de nitrógeno. El 3 nos dice que hay un aumento en el volumen del recipiente. Estos son gases, y ustedes saben bien qué es lo que pasa con los gases en cuanto al volumen y la presión. Si uno aumenta el volumen, la presión va a disminuir, ¿sí? Si la presión disminuye, el sistema va a tratar de recuperarla, ¿sí? Va a tratar de regenerar presión. Para eso, lo que hace es ir hacia el lado donde haya mayor cantidad de moles. Si miramos la ecuación química, fíjense, bromuro de nitrosilo hay 2 moles, mientras que monóxido de nitrógeno hay 2 y bromo hay 1, es decir, que como producto hay 3 moles. Por lo tanto, para aumentar la presión, va a ir hacia el lado donde mayor cantidad de moles haya. En este caso, va a ir hacia los productos, ¿sí? Por eso aumenta el monóxido de nitrógeno. Y en el caso del 4, dice, aumenta la presión total. Esto tiene tienen que seguir la misma línea de pensamiento de recién, en cuanto a la presión, ¿sí?
Si aumenta la presión, el sistema va a tratar de disminuir esa presión. Para disminuirla va a ir hacia donde haya menos cantidad de moles, ¿sí? Y donde hay menos cantidad de moles, en este caso, es en los reactivos. Por lo tanto, el monóxido de nitrógeno va a disminuir, ¿sí? ¿Alguna duda les generó esto? Yo, profe, ¿podría volver a explicar el B1 cuando disminuye el monóxido, por favor? El 1. Dice por la adición de bromo. Bien, vos vas a agregar bromo, ¿sí? Vos aumentás esta cantidad. Para que el sistema cuando tiene más cantidad de producto, más cantidad de bromo en este caso, lo que va a tratar de hacer es disminuirlo, ¿sí? Porque tiene que volver a entrar en equilibrio. Entonces, para disminuirlo, va a reaccionar con el monóxido de nitrógeno para formar bromuro de nitrosilo. Por eso es que se consume monóxido de nitrógeno, ¿sí? Porque al adicionar bromo se consume monóxido de nitrógeno y se forma bromuro de nitrosilo. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. ¿Seguro? Bueno, ¿alguna otra? Sí, a mí el 3B no me quedó muy claro ese. Bien. ¿Cómo fue el razonamiento de él? El aumento del volumen del recipiente hace que la presión, estos son gases, ¿sí? Si aumenta el volumen, disminuye la presión, ¿sí? Siempre en gases es así. A un aumento de volumen, disminuye la presión. Si el volumen disminuyera, la presión aumenta, ¿sí? Si no lo recuerdan, vayan a las teorías de gases, que ahí van a poder recordarlo. No, sí, eso sí me lo acordaba. Perfecto, entonces, el volumen está aumentando, la presión está disminuyendo. Si disminuye la presión, el sistema va a tratar de aumentar esa presión. Para aumentar la presión, va a ir hacia el lado donde mayor cantidad de moles haya. En este caso, donde más cantidad de moles hay, es en los productos, porque hay 3 moles versus 2 moles que hay acá, ¿sí? Por eso es que aumenta la cantidad de monóxido. ¿Se entendió ahora? Sí, quedó claro. ¿Seguro? Gracias. Bien. Les hago una aclaración. Vamos a suponer que tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos hay 2 moles de cada lado, ¿sí? No hay diferencia, o sea, ni aumenta ni disminuye la cantidad de uno de los productos ni de los reactivos, ¿sí? Queda igual. Quiere decir que la presión o el volumen no van a interferir en el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? En este caso sí, porque de un lado hay 3 y del otro hay 2. Claro. Profe, Sí, ¿me podrías explicar de la B, la 2? la 2, eliminación. Bien. Sí, esa. Yo estoy sacando ¿sí? Estoy sacando reactivo. Entonces el sistema va a tratar de recuperar ese reactivo que yo estoy sacando para poder entrar en equilibrio de nuevo. ¿Bien? Entonces, si yo saco reactivo, el sistema va a consumir productos, es decir, va a hacer que reaccione el bromo con el monóxido de nitrógeno y va a formar nuevamente bromuro de nitrosilo. A mí lo que me interesa, porque me lo estoy diciendo, es el monóxido de nitrógeno. Entonces, si esto se consume, quiere decir, para poder formar bromuro de nitrosilo, el monóxido de nitrógeno va a disminuir. Por eso es que disminuye. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? No, no. Bueno. Clau, ¿seguís? Bueno, vamos a pasar a hacer el último problema del día de hoy, que es el 3 de los adicionales, ¿sí? El problema 3 dice, suponiendo el siguiente equilibrio, 2 cloro gaseoso más 2 de agua, para formar 4 cloruros de hidrógeno,
más oxígeno gaseoso. Me da un delta H de 113 kilojoules y me dice qué le sucederá al número de moles de agua si, y me plantea 5 condiciones distintas, ¿sí? Que las vamos a ir leyendo y examinando de a una para ver qué ocurre con el número de moles de agua. Esta es la reacción que me da, ¿sí? Me pregunta qué va a suceder con los moles de agua, está como uno de los reactivos, el agua. Si en el punto A dice, se introduce algo de oxígeno, ¿sí? Significa que yo estoy aumentando la concentración de oxígeno. Según el principio de Le Chatelier que les contaba Andrea, frente a una perturbación, en el equilibrio va a tratar de restablecer la situación original del equilibrio, ¿sí? De contrarrestar esa perturbación, ¿sí? Entonces me dice que yo estoy aumentando el oxígeno. Si aumento el oxígeno, el equilibrio ¿hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar hacia el lado de los reactivos, ¿sí? Se va a desplazar hacia allá. Si el equilibrio se desplaza hacia allá, significa que aumenta el número de moles de agua, ¿sí? Estoy desplazando hacia la formación del agua. Fíjense que acá no me pregunta hacia dónde se desplaza el equilibrio, me pregunta qué sucede con el número de moles de agua, pero yo necesito saber previamente hacia dónde se desplaza el equilibrio para ver qué sucede con el número de moles de agua, ¿sí? Eso sería en el punto A. En el punto B dice, se introduce algo de cloro gaseoso. El cloro lo tengo de este lado, del lado de los reactivos. Si yo estoy aumentando la concentración de cloro, ¿sí? Para restablecer el equilibrio, va a tratar de consumirse ese cloro. Y el equilibrio se va a desplazar hacia aquel lado, hacia el lado de los productos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la cantidad de moles de agua? Va a disminuir, porque si se consume el cloro, reacciona con el agua y la cantidad de moles de agua disminuye. ¿Sí? En el punto C dice que elimino algo de cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno está del lado de los productos. Si yo lo elimino, lo saco, ¿sí? El sistema va a tender a restablecer la formación de ese cloruro de hidrógeno que yo saqué. ¿Cómo va a ser? Va a desplazar el equilibrio hacia la derecha, ¿sí? O hacia el lado de los productos. Si esto se desplaza hacia allá, el número de moles de agua va a disminuir, ¿sí? El equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. En el punto D dice, se disminuye el volumen del recipiente. André les contaba que cuando disminuye el volumen de un recipiente que contiene gases, aumenta la presión de esos gases, ¿sí? Si aumenta la presión, yo tengo que ver cómo hace el sistema para disminuirla, para contrarrestar esa perturbación, ¿sí? Para eso tengo que ver cuántos moles tengo del lado de los reactivos y cuántos moles tengo del lado de los productos. Del lado de los reactivos tengo 2 y 2, 4 moles. Del lado de los productos tengo 5, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va a desplazarse el equilibrio? Si yo disminuyo el volumen, aumenta la presión y quiero que contrarrestar ese aumento de presión, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado que hay menor número de moles, ¿sí? Hacia el lado de los reactivos. Entonces va a aumentar el número de moles de agua, ¿sí? Porque el equilibrio va a estar desplazado hacia el lado izquierdo. Y el punto E, que es el último, dice se baja la temperatura. ¿Se acuerdan qué teníamos que mirar cuando hablaba de la temperatura? Acá hay un dato que pasó inadvertido, ¿sí? Que es el delta H. Delta H 113. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de reacción es esta? Les pregunto a ustedes.
Endotérmica. Muy Eso bien. sí. La reacción es endotérmica. Eso significa que requiere calor para producirse, ¿sí? O sea que el calor estaría del lado de los reactivos. Es como si fuera un reactivo más. Se necesita calor para que la reacción se produzca. Si yo estoy bajando la temperatura, ¿sí? Estoy tratando como de frenar la reacción, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a desplazar si yo bajo la temperatura y la reacción necesita calor para producirse? Se va a desplazar hacia el lado de los reactivos, ¿sí? Entonces, si se desplaza hacia el lado de los reactivos, ¿qué sucede con el número de moles de agua? Aumenta el número de moles de agua, ¿sí? En el caso de que hubiese sido otra reacción con un delta H negativo, ¿sí? La reacción es exotérmica y el calor lo vamos a ubicar como si fuera un producto de la reacción, porque se libera con la reacción, ¿sí? Y en ese caso, la situación cambiaría, ¿sí? Si yo bajo la temperatura y la reacción es exotérmica, ¿qué pasaría? Vamos a ver ese caso supuesto, ¿sí? Bajo la temperatura, estoy sacando el calor que se libera, se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Y el número de moles disminuiría. Ese no está en el problema, es un caso hipotético de otra reacción en el cual el delta H sería negativo, ¿sí? Bueno, Sí, Clau, sí, ¿podrías volver a explicar el D, por favor? el D. Bueno, el D dice, se disminuye el volumen del recipiente. Si yo disminuyo el volumen del recipiente, aumento la presión, porque tengo la misma cantidad de gas en menos volumen, entonces lo tengo a mayor presión. Esa es la perturbación del sistema. El sistema, por el principio de Le Chatelier, va a tender a restablecer el equilibrio, ¿sí? Entonces va a querer que la presión disminuya, ¿sí? ¿Cómo va a disminuir la presión? Si yo de este lado tengo 4 moles, 2 y 2, y de este lado tengo 5, 1 y 4, ¿sí? Para que la presión disminuya, el equilibrio se va a tener que desplazar hacia los 4 moles. 4 moles es menos que 5, entonces van a estar más cómodos, ¿sí? En un menor volumen. Se va a desplazar hacia el lado de los reactivos, ¿sí? Si se desplaza hacia el lado de los reactivos, el número de moles de agua aumenta, porque el agua es un reactivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. No me quedaba claro por qué si se disminuía la presión iba a aumentar el número de moles del Claro, agua, por eso. es la ley de Boyle. Yo sé que Anita se los explicó en la teoría, ¿sí? Eso siempre que nos hace referencia a volumen del recipiente, lo tengo que asociar con la presión, ¿sí? Lo asocio con la presión y con el número de moles. Claro, sí, sí, eso lo entendí, pero si tenían que disminuir la presión, no entendía por qué aumentaba el número de moles. En realidad, al disminuir el volumen del recipiente, aumenta la presión, y cómo contrarresto ese aumento de presión tratando de desplazar el equilibrio hacia el lado que hay menos moles, ¿sí? En este caso, en particular, es el lado de los reactivos, ¿sí? Como el agua es uno de los reactivos, aumenta el número de moles de agua. ¿Sí? También tienen que fijarse qué es lo que le pregunta. Acá en este enunciado le está preguntando el número de moles de agua, le podría haber preguntado el número de moles de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Sí, Las sí, respuestas sí, serían totalmente diferentes, porque uno es un reactivo y el otro es un producto. claro. ¿Sí? También tienen que fijarse bien qué dice la consigna, qué es lo que les pregunta. ¿Mm? ¿Alguna duda más, chicos, sobre esto? No, por mí no, gracias. Yo, ¿Los profe, demás? ¿Entendieron todos? yo tengo duda. Sí, decime. El A y el B. El A y el B. Bueno, en el A y en el B, en ambos modifica las concentraciones en el punto A del oxígeno. El oxígeno es un producto. Me dice que aumenta
o sea que se introduce algo de oxígeno, o sea, aumento la concentración de oxígeno. Esa es la perturbación. ¿Cómo la voy a contrarrestar? Tratando de disminuir la concentración de oxígeno. ¿Y cómo se disminuye la concentración de oxígeno? Desplazando el equilibrio hacia el lado de los reactivos, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, si desplazo el equilibrio hacia la izquierda, el número de moles aumenta de agua, ¿sí? Que es la respuesta A. Y en el caso del B, me dice que se introduce algo de cloro. El cloro lo tengo acá. Si yo estoy aumentando la concentración de uno de los reactivos, ¿sí? El equilibrio se va a desplazar hacia los productos para contrarrestar ese aumento, ¿sí? Si el equilibrio se desplaza hacia el lado de los productos, voy a tener que se consume agua, ¿sí? Junto con el cloro se va a consumir el agua, entonces va a disminuir el número de moles de agua. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí? Sí, si aumenta el producto, tiende ahí a los reactivos, ¿no? Claro. Ah, listo. Siempre tratando de contrarrestar la perturbación. Piensen en eso, que es el principio de Le Chatelier.